estamos haciendo con el desarrollo de este plan estratégico energético, que en este caso lo estamos focalizando en la región de Magallanes. ¿Dónde nacen los PER? Bueno, la Ley General de Servicio Eléctrico establece en el artículo 83 la planificación energética de largo plazo deberá considerar dentro de su análisis los planes estratégicos con los que cuentan las regiones en materia de energía. Es decir, esta planificación, si bien está enfocada a un nivel nacional, al nosotros levantar consideraciones que sean de tipo regionales, como por ejemplo elementos sensibles en el territorio que se hayan identificado, después tienen que nutrir a este proceso de actualización de la planificación energética a largo plazo. Entonces, en ambos niveles nos vamos nutriendo, de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo nacional. ¿Cuáles son como las características que tiene este instrumento? Primero, que es sectorial, o sea, el enfoque es al desarrollo energético, no otros temas. Es territorialmente enfocado en la región, estamos en la región de Magallanes, es estratégico porque se van levantando ciertas direcciones hacia el futuro para poder abordar esta alternativa de estructuración en el territorio. Tiene un enfoque territorial porque queremos focalizar dentro del territorio dónde se puede desarrollar el sector en sus diversas dimensiones y segmentos. Y es indicativo porque esto no va a implicar una obligatoriedad para la instalación de proyectos, sin embargo, es importante el cómo esta orientación en el territorio va después a ser parte o va a jugar un rol importante en la conexión con otros instrumentos de planificación u ordenamiento territorial. ¿Cuáles son los productos de este trabajo? Primero, un diagnóstico estratégico territorial. Ya hemos avanzado en esta sección. En la vez anterior presentamos algunos datos preliminares. Se levantaron intereses territoriales, levantamos variables sociales, territoriales y ambientales, que estuvimos acá con un enfoque provincial y ahora lo vamos a ver desde una mirada comunal nuevamente, siempre vamos a hacer un repaso. Y ahora en particular vamos a avanzar en lo que son los lineamientos estratégicos preliminares, que finalmente, como dice el texto, den respuesta a los desafíos que impone la política nacional, o sea, la política nacional de energía, la planificación energética a largo plazo, incorporando la dimensión de sustentabilidad en coherencia con los instrumentos que están en la región. Estas macrozonas priorizadas, que vienen a ser zonas que van a estar identificadas territorialmente, donde existan los recursos de energía provenientes de fuentes renovables, porque estamos en un proceso de transición, y que además sea resultante de una civilización territorial de variables ambientales, territoriales y sociales, que hemos identificado en diferentes trabajos, tanto en territorio como también en cabina. Y por último, las áreas de gestión energética, que corresponde a una focalización de la gestión del territorio en algunos puntos. A nosotros vamos a trabajar con eso también ahora y nos vamos a enfocar principalmente en la comuna, porque a diferencia de la vez anterior, que el trabajo provincial lo hicimos acá, ahora vamos a trabajar con un enfoque común, en el caso del área de gestión energética. Y ahí está explicado con esas flechitas cuáles son las tres cosas que vamos a trabajar hoy día en este trabajo comunitario y participativo. Contarles que este trabajo está realizado con evaluación ambiental estratégica, el cual busca que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable en el proceso de formación de políticas y planes. Formalmente la resolución de inicio fue el año pasado, en el 15 de septiembre. Eso quiere decir que de alguna manera estamos trabajando el plan con esta visión formalizada de lo que es una EAE junto al Ministerio de Medio Ambiente. Tenemos una plataforma participativa, es el QR, donde se han levantado algunas observaciones, se ha indicado la inscripción de nominal de interesado. Y para la presentación de avance voy a dejar a Arturo, quien como representante del equipo consultor nos va a contar cuáles son los elementos que hemos levantado a la fecha en este concepto. Sí, vamos a compartir esta presentación. La primera parte la de yo, después la hará Juan Sebastián Galindo, que es de la casa, de Puerto Natal.
que es para ver el tema de los mapas de potenciales energéticos que hoy día preliminarmente estamos, digamos, elaborando para compartirlos con ustedes. Decir, esto es muy rápido, solamente entender que como ustedes pueden ver, el PER incluye este análisis estratégico que se hace en gran medida también con la participación de actores locales. No es por casualidad que estemos acá, y estuvimos anteriormente acá también. La evaluación ambiental estratégica, como bien decía Edith, nos obliga también a llevar un proceso de participación y además de consulta que después sobre la propuesta final, y también, pero también un análisis de datos que tiene que ver con análisis geoespacial, donde se trabajan distintas capas de información que desde el punto de vista territorial, ambiental, social, económico, etc. Eso ha implicado que en la primera etapa, como les decía, hemos hecho un diagnóstico integral considerando todas estas dimensiones, la dimensión de cómo está conformado el territorio desde el punto de vista de los asentamientos humanos, socioterritorial, aspectos, por ejemplo, culturales o de identidades locales o demográficas, entre otros aspectos, económico-productivo, evidentemente cuál es la base productiva, cómo está definida, digamos, la matriz económica productiva en el territorio regional, la infraestructura y logística, que es un aspecto que vamos a volver acá por lo importante que es, y evidentemente el sistema natural. No obstante, también contempla el análisis aspectos respecto al riesgo y aspectos como el cambio climático, que ustedes saben son muy importantes. Nosotros hemos establecido algunos temas claves que han surgido del diagnóstico por dimensión, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista cultural, social y económico, que aprovechamos de compartirlos con ustedes y que están acá. Básicamente para que vean que desde el punto de vista del análisis más integral, lo que ha sido el diagnóstico, acá se sintetiza todos los aspectos que aparecieron y que son significativos para definir evidentemente las condiciones sobre las cuales se puede esbozar una zona que eventualmente podrían tener un potencial energético a consideración de elementos como ambientales como el cambio climático, la disposición de recursos hídricos, la fauna migratoria, los residuos, la eficiencia energética, la huella ecológica. Todos estos aspectos han sido de alguna manera sopesados en el proceso, pero también de alguna manera relevados a partir de los procesos participativos que hemos hecho con ustedes y en todas las comunas de la región y también a nivel provincial. Aspectos sociales, por ejemplo, de las desigualdades socioeconómicas que existen, no es lo mismo vivir en las grandes ciudades, pero por ejemplo la provisión de bienes y servicios respecto a algunas localidades aisladas, el tema del acceso a la energía que no es constante y muchas veces con generadores, acceso a servicios básicos, educación, salud, crecimiento urbano, una preocupación que también surgió. ¿Qué pasa con una industria que probablemente va a traer nuevas fuentes laborales que a lo mejor van a ser provistas por gente que va a venir a vivir acá y probablemente podría en algunas localidades aumentar significativamente la población? ¿En qué condiciones están esas localidades, esas pequeñas ciudades para poder acoger esta población, digamos, y no deteriorar la calidad de vida urbana? Temas de educación ambiental, temas de suministro. En aspectos culturales también se han relevado aspectos de patrimonio cultural, muchas veces ligados a comunidades indígenas, digamos, tradicionales y que son parte, digamos, de lo que es la identidad de esta región y de las distintas localidades. El patrimonio natural, sitios arqueológicos, paleontológicos, estancias como parte de también una parte cultural importante que es parte de las tradiciones, y también algunas localidades que de alguna manera se reconoce la población de distintos pueblos originarios. Y también temas económicos, por ejemplo, la necesidad de que esto, cómo se enfrenta la necesidad de una mayor diversificación de la matriz productiva, cómo se encadena, que esto es un factor que ha salido muy importante, cómo esta industria o los potenciales del desarrollo de industria energética en el contexto de la planificación que se pudiera hacer, de alguna manera benefician a economías locales, productores regionales, todo el tema de infraestructura habilitante. Sabemos que esta es una región que tiene serias deficiencias de infraestructura, vial, de conectividad, digital, portuaria. Las posibilidades, qué oportunidades de empleo ofrece un desarrollo energético regional, la formación de capital humano, cómo de alguna manera tiene factores positivos para el potencial turístico, pero también ciertas preocupaciones. El potencial exportador de hidrocarburos, las necesidades de acción público-privada, entre otros aspectos. Esos aspectos, en términos generales, también tuvieron una expresión en Laguna Blanca. Cuando nosotros hicimos el ejercicio, si ustedes se acuerdan, hicimos este ejercicio, que nosotros lo hemos mapeado acá, muy sintéticamente,
donde en torno al área, digamos, que conforma la comuna, se establecieron preocupaciones en materia de desarrollo energético, atributos ambientales, problemas o conflictos, atributos culturales y atributos económicos. Es decir, en torno a esta laguna, digamos, de la vía de Puelche, que es acá, obviamente hay una serie de preocupaciones que están mucho también en las rutas. Y se destacan acá, por ejemplo, la importancia de la biodiversidad regional junto a otros lugares como el bosque nativo y humedal Tres Puentes, las preocupaciones en torno al desarrollo energético se centran en la falta de autonomía energética y necesidad de mejor infraestructura para aumentar la capacidad de generación. Además, se destaca la escasez de empleo en áreas rurales, señalando los parques eólicos como una solución potencial. Mejorar la infraestructura de transporte también es crucial para garantizar la conectividad en la región. Fueron aspectos que están sintetizados acá que se relevaron. Ahora, ¿por qué la importancia de esto? Tiene que ver con que estos, como bien se señala, acá, permitieron hacer una primera ejercicio de sensibilización regional respecto a estos elementos territoriales a nivel regional, donde se establecieron lo que se llaman objetivos de valor territorial, objetos, de valoración territorial, que algunos eran de carácter natural, que están asociados a todos los sistemas territoriales económicos productivos, riesgos, infraestructura, etc. Y que tienen la característica que dice acá, puede o no estar sujeto a protección normativa. Sin perjuicio de ellos, todos ellos aportan diferenciación y valoración territorial. Básicamente tratamos de rescatar en esos ejercicios de participación aquello que no estaba normado. No estamos hablando necesariamente de los parques, sabemos que los parques naturales, hay parques que están protegidos, hay zonas que están protegidas por una serie de condicionamientos legales, pero hay otros que son de significación para las comunidades o las comunidades locales que no necesariamente están reconocidos, digamos, o están declarados claramente tal. Entonces, en ese ejercicio fuimos haciendo valoraciones en 4 escalas: alta, media, baja y baja. Obviamente aquí hay como 50, aquellos que son media baja o baja no los consideramos, en el sentido de que sí nos preocupó mapear sobre aquellos que tienen alta valoración, por ejemplo, la reserva de biosfera, monumentos naturales, glaciares, sitios Ramsar, líneas de costa, todos elementos, objetos a considerar con una valoración alta. Y los de que eran medias altas. Algunos referenciales que no fueron valorados, pero también salieron también de algunos que los registramos. Y esto nos permitía, por ejemplo, desde el punto de vista natural, fíjense ustedes, esta es una región enorme, es la región más grande del país, pero fíjense toda la zona que está en valoración alta. Obviamente toda esta zona roja no hay ni una posibilidad de desarrollar, digamos, un potencial energético ahí, pero son zonas que están bajo protección alta y que están... Y estas son las que están ahí, son media alta, por lo tanto, este es como una primera filtro que uno podría decir que tiene que ver con el medio natural. Pero también hay consideraciones del punto de vista socio-territorial. La existencia, por ejemplo, de ¿cómo se llama?, espacios costeros, digamos, marítimos de pueblo originario, el hallazgo de algunos sitios arqueológicos que a veces son puntos, no necesariamente un polígono o un área grande, sino que son puntos bien focalizados, pero también hay monumentos históricos, zonas típicas generalmente, o santuarios de naturaleza que también fueron valorados media alta. Y cuando uno lo basa en un mapa, aparecen, digamos, sobre todo aquí como ven acá, son en general puntos que están acá, sobre todo en la zona que ustedes consideran. Estos mapas después los vamos a ver en un mapa grande que tenemos acá para trabajarlo en conjunto. Económicos productivos, se reconocieron cosas importantes como las rutas patrimoniales, las caletas pesqueras, atractivos turísticos, circuitos turísticos, las zonas de interés turístico, concesiones acuícolas que también fueron mapeadas, digamos, acá y que de alguna manera relevan particularmente a nivel medio bajo, por lo tanto no tanta valoración, y media alta en realidad eran algunos puntos bien específicos. Perdón. Ustedes no sepan. Ya. Temas de riesgo, consideración importante de riesgo, por ejemplo, áreas que podrían eventualmente considerar, que es necesario considerar buffer porque son potencialmente incendios forestales, áreas de sequía, de volcanes, áreas de inundación por tsunami, también fueron mapeadas acá, como ustedes ven, toda la zona costera en torno a Punta Arenas, entre otros aspectos, y algunas zonas bien específicas donde, habiendo bosque nativo, existe un potencial de incendio forestal. Todas estas son, como decía, dimensiones que fueron mapeadas, y estas que son de asentamiento humano, es decir, en cualquier asentamiento humano hay una serie de servicios o equipamientos de, por ejemplo, carabineros, cuarteles bomberos, establecimientos educacionales, de salud,
que condicionan también la localización o el desarrollo próximo, digamos, de una industria energética o de infraestructura y equipamiento, y que también fueron relevados también como digamos, en estos mapas. Y por último, esto que es muy importante, tiene que ver con una serie de consideraciones. Evidentemente, objetos de valoración territorial para poder son los terminales marítimos, los muelles, las subestaciones eléctricas, las fuentes energéticas, los potenciales de energía, la red vial, la red hídrica, y también aeródromos, combustibles. Todos estos son elementos a considerar y que de alguna manera, se reflejan en el mapa siguiente. Y que también están muy próximos, sobre todo, a las áreas donde hay puntos de conexión o áreas de desarrollo cerca de Punta Arenas. Dicho eso, nosotros hicimos un ejercicio con toda esta información, tanto cualitativa provista por los procesos de participación de la gente, donde se relevaron de parte de usted y otras comunidades provinciales y locales, lo que sería preliminarmente, y les quiero destacar, preliminar áreas o zonas que pudieran tener un potencial energético, ¿ya? Que de alguna manera, tratando de excluir todas aquellas zonas que, por todas las razones, porque son sitios oficiales declarados de protección, o tienen, digamos, una cierta condición de riesgo, etcétera, etcétera, podrían eventualmente. Ahora, no están los puntos, es decir, por ejemplo, si hay un sitio arqueológico muy específico, no está porque este es un mapeo que hay con más bien de grandes polígonos, ¿ya? Para que se entienda, y esa es una presentación que ahora va a hacer Juan Sebastián para explicar un poco, y sobre esto, una vez los resultados, vamos a luego, digamos, hacer un ejercicio con esta cartografía que es básicamente la que se está presentando. Gracias, Arturo. Hola, buenas tardes. Soy Sebastián Galindo, yo pertenezco aquí a la consultora, trabajo en conjunto también con parte del Ministerio de Energía. Y en esta parte vamos a hablar un poco del potencial en cuanto a la parte técnica de megawatt, de lo que, por ejemplo, consume una comuna, lo que consume, por ejemplo, una provincia, y cómo desde eso nosotros podemos llegar y trabajar acá en conjunto, junto con los mapas y la sensibilización que ya les mostraron anteriormente, para poder focalizar y enfocar cuáles serían, en este caso, los requerimientos que están aquí asociados al desarrollo energético, en cuanto también a las brechas que hay. Por ejemplo, aquí en el mapa de acá, si se fijan, aquí tenemos distintos tipos de potenciales. Acá no se considera, por ejemplo, el potencial geotérmico, que por sí también hay algunos estudios, pero no es algo referente con respecto al desarrollo energético a nivel, digamos, regional. También tampoco se considera la parte fotovoltaica. Aún así es de repente rentable para, por ejemplo, una estancia, pero no tanto así para el consumo de una comuna. Acá se están considerando el uso de recursos naturales como, por ejemplo, un potencial eólico, tanto terrestre como marítimo. Y en cuanto a las potencias, ahora, tener en cuenta, si no conocemos números en cuanto a megawatt, por ejemplo, Punta Arenas está consumiendo alrededor de 50 megawatts, que es más o menos el referencial. Natales consume 5 megawatts y bueno, de ahí va a ir descendiendo. Entonces, por ejemplo, acá el potencial eólico terrestre en cuanto a potencia en megawatt, por los colores que hay, por ejemplo, hasta de amarillo más claro a amarillo más intenso, tenemos un potencial de 14.000 a 21.000 megawatts, ¿ya? Considerando lo que consume también la región, que es casi unos 80 megawatts. Entonces, por ejemplo, acá donde estamos en Villetehuecho, justo el límite aquí comunal de esta parte, nosotros tenemos ya un potencial eólico terrestre bastante abundante en ese sentido. Y después tenemos el otro potencial marítimo, que es eólico marítimo, o sea, el viento que está en el mar, en este caso, ¿de acuerdo? En cuanto al potencial que hay. ¿Qué ocurre después cuando nosotros ya observamos todo el potencial energético que hay? Los resultados que están acá, por ejemplo, en Laguna Blanca, aquí, si vemos la potencia, el potencial que se ha visto son de 10.520 megawatts, ¿de acuerdo? ¿Qué les dije yo? Que, por ejemplo, Natales consume 5 megawatts, y acá tenemos el doble, en ese sentido, haciendo una comparativa. En cuanto al porcentaje, es casi tan pequeña como Río Verde, la comuna que está acá. Entonces, en temas de cantidad, es bastante la proporción, ¿de acuerdo? Todos estos datos son obtenidos a partir del estudio de potencial energético que hay en tanto terrestre como marítimo,
aquí, eólico marítimo.